Me llamo Emilia Ríos, aunque hace ya muchos años que la mayoría me conoce simplemente como Doña Emilia, o con un tono que siempre me pareció despectivo. La señora del salón. No suelo corregirlos porque me he acostumbrado a vivir como una sombra detrás de los momentos felices de otros. Así ha sido mi vida, organizando bodas, bautizos y aniversarios para personas que rara vez se detenían a pensar quién hacía posible tanta belleza. Nací en este barrio, en una casa sencilla, con un amplio patio donde mi madre cultivaba rosas y lavanda. Ella era una mujer callada, con una mirada firme, que repetía una frase que marcó mi infancia. La dignidad no se grita, se guarda como el pan para el invierno. De ella no solo heredé ese sabio rigor, sino también el antiguo Salón Los Álamos, que en 1900 de aquel entonces no era más que un almacén abandonado con techos de madera podrida y paredes que lloraban humedad. Lo reconstruí con mis propias manos durante años, en las tardes después del trabajo, cuando todavía era joven y fuerte. Por entonces mi esposo Armando vivía, y mi hija, Ana Lucía, no tenía más de 6 años. Armando y yo carecíamos de lujos, pero teníamos muchos sueños. Él era un electricista honrado, de esos que saludan con la gorra en la mano y no saben mentir. Murió una mañana gris, electrocutado en un almacén que nunca indemnizó a nadie, y me dejó sola con una niña de cabello castaño claro, ojos grandes y muchas preguntas sin respuesta. El mismo día que lo enterramos, me sentada en el banco de la cocina, vestida con un delantal. Anoté en una libreta los primeros pasos de lo que sería mi única herencia para ella. Estabilidad y educación. Un lugar en el mundo que nadie pudiera arrebatarle. El salón fue mi manera de resistir. No lo hice público con grandes anuncios ni coloqué mi nombre en letras llamativas como otros. Preferí alquilar los servicios a terceros, contratar personal bajo nombres ficticios y transformar ese espacio en un lugar acogedor, con luces suaves, cortinas blancas y ese aroma a madera recién pulida que siempre asocié con el trabajo bien hecho. Mi nombre no aparecía en ningún cartel. Una elección deliberada para que Ana Lucía pudiera crecer libre, sin la carga de una madre empresaria que exigiera reconocimiento. Siempre le dije que trabajaba allí, que ayudaba con la administración, que era la encargada, pero nunca la dueña. Ella nunca pidió explicaciones, tal vez porque nunca le interesó del todo. Desde pequeña fue diferente. Inteligente, dulce, pero con un fuerte deseo de escapar. Soñaba con vestidos elegantes, con fiestas de otro nivel, con hablar inglés sin acento. Le pagué las clases, vendí mis joyas para su matrícula universitaria y dejé de usar calefacción durante una temporada para costearle un intercambio en Londres. La vi partir y regresar con una mirada distinta, más orgullosa y menos cercana. Cada vez que le preguntaban por mí, respondía que su madre trabajaba en eventos sin dar más detalles. Nunca me dolió completamente. Me convencí de que así debía ser. Era natural que los hijos buscaran su propio camino y que la sencillez con la que crecieron no fuera algo que desearan llevar consigo para siempre. Sin embargo, yo nunca dejé de sentirme orgullosa al verla abrirse paso vestida con su traje de oficina y su bolso de cuero, como si contemplara a mi propia madre levantando la barbilla en tiempos difíciles. El tiempo pasó de la manera habitual, sin avisos ni pausas, y mi cabello se volvió blanco. Mis manos se cubrieron de manchas y mi espalda comenzó a dolerme por las mañanas. A pesar de todo, yo continuaba asistiendo al salón cada día para supervisar montajes, firmar cheques y apagar incendios invisibles. Ana Lucía aparecía poco, a veces con un nuevo novio y otras veces sola, dejando sobre la mesa un saludo rápido y una pregunta vaga. ¿Todo bien, mamá? Yo respondía con la sonrisa que siempre usaba y que había aprendido a convertir en una segunda piel. Nunca le confesé que el salón era completamente mío.
No por falta de confianza, sino porque sentía que no era el momento. Quizá en el fondo esperaba que ella me preguntara, que mostrara interés, que mirara aquel espacio y reconociera mi huella. Pero eso nunca sucedió. Cuando me anunció que se casaría, sentí una mezcla de alegría y miedo. Alegría porque siempre deseé verla feliz y bien acompañada, pero miedo porque intuí, sin pruebas pero con absoluta certeza, que tampoco esta vez existía un lugar para mí más allá del protocolo. Su prometido Esteban era un joven formal, de esos que aprietan la mano con firmeza y evitan preguntas profundas. La familia de él era diferente. La historia de su madre Victoria provenía de una cuna noble, como solía expresar con orgullo. Cabello teñido de rubio, pulseras de oro y una sonrisa que reflejaba profesionalismo. Desde la primera vez que me saludó, comprendí que yo para ella era insignificante, como una nota al pie. Viuda y trabajadora, su vida giraba en torno a clubes exclusivos y cenas benéficas, sin mayor relevancia para su entorno. No me sorprendió cuando Ana Lucía, con voz ensayada, anunció que la boda tendría lugar en Los Álamos. Lo expresó con total naturalidad, como si escogiera un producto más del catálogo, sin sentir que tenía algo que ver conmigo. La escuché hablar de colores, flores y proveedores, sin preguntarme si podría colaborar o sugiriendo que compartiéramos la organización. Apenas mencionó que Victoria se ocuparía de coordinar todo. Me limité a desearle lo mejor y apartar mi rostro antes que notara el temblor en mis labios. No me dolía que eligiera a otra persona para planear su boda, sino que no considerara ese lugar como parte de nuestra historia, como el escenario de tantos momentos vividos juntos. Unos días después recibí un mensaje que no esperaba. Era breve, frío y directo. Mamá Victoria cree que sería mejor que no asistas a la boda. No queremos incomodidades. Lo leí una y otra vez sin comprender. Me senté en la misma silla donde años atrás había diseñado mis planes de vida tras la muerte de Armando. Observé la lámpara, la pared con fotos, mis manos arrugadas y la sensación de incomodidad que me invadía. Estaba sola, en mi propio salón. No respondí ni afirmativa ni negativamente. Simplemente guardé el teléfono sin decir palabra. En el cajón de la cocina respiré profundamente y preparé una taza de té. El corazón latía con intensidad. Sabía que aquello no había sido una idea de Victoria. Si Ana Lucía la mencionaba, debía ser porque ella lo había permitido, o quizá incluso impulsado. Quizá sentía vergüenza, o pensaba que mi presencia desentonaría en la celebración, o que no tenía nada que aportar. No estoy seguro, pero en ese momento entendí algo que antes no quería aceptar para mi hija. Yo no formaba parte de su vida, realmente no en los momentos importantes. No, las lágrimas llegarían después, más tarde, cuando el silencio en la casa se hiciera insoportable. Aquella noche encendí la luz del salón y caminé por sus pasillos vacíos. Toqué las paredes, el escenario, las sillas amontonadas. Recordé cada arreglo floral, cada ceremonia, cada pareja que había dicho sí bajo esas mismas luces, y sentí por primera vez en muchos años que algo dentro de mí se estaba rompiendo, no por ira ni por tristeza, sino por un abandono que ya no era simbólico, sino definitivo. Me habían excluido. Y lo peor era que ni siquiera sabían lo que habían perdido, porque yo era la dueña, y todavía no lo reconocían. El día de la boda amaneció suave, de esas mañanas en las que el sol aparece lentamente, como si dudara también de si valía la pena salir. Yo estaba despierta desde antes del amanecer. No porque tuviera alguna tarea pendiente, sino porque el cuerpo con el paso del tiempo aprende a anticipar los días difíciles. La casa estaba silenciosa, sin el sonido de la radio ni el hervor de la tetera. Me senté en el borde de la cama y contemplé el vestido que había preparado varios días antes.
un conjunto sobrio en azul petróleo, acompañado de una blusa de seda antigua que perteneció a mi madre. Lo saqué con el mismo cuidado con el que se despierta un niño dormido, y lo planché mientras evocaba otras bodas, otras mañanas, otras esperas. A pesar de saber que no me habían invitado y que el mensaje de Ana Lucía fue claro, mi corazón se negaba a aceptar la orden. Algo dentro de mí insistía en vestirme igual, preparar el collar de perlas falsas, poner en mi bolso el pañuelo bordado con mis iniciales y una tarjeta que decía para Ana Lucía con todo mi amor. Mamá. No tenía intención de irrumpir en la ceremonia ni de hacer escándalos o mendigar cariño. Solo deseaba estar cerca, aunque fuera desde lejos, aunque nadie lo notara. Me convencí de que bastaría con caminar por los jardines del salón antes de que llegaran los invitados, respirar el perfume de los lirios que yo misma había mandado plantar años atrás y después regresar a casa en silencio. Un último gesto para esa hija que ya no me reconocía como parte de su vida. Tomé el colectivo, como siempre, y me senté al fondo junto a la ventana viendo pasar los mismos árboles torcidos, los mismos carteles rotos, las mismas esquinas que conocía de memoria. El conductor, un hombre canoso que acostumbraba llamarme doña, me saludó sin mostrar curiosidad. Era un sábado temprano, y nadie podía imaginar que me dirigía al evento del año. Nadie esperaba que la madre de la novia asistiera sola, sin un peinado elegante ni compañía, sin nadie que le abriera la puerta. Cuando llegué a Los Álamos, el portón principal estaba abierto y la decoración resultaba llamativa, incluso exagerada. Había cintas color marfil, arreglos con rosas inglesas y faroles colgantes que se mecían con la brisa. Por todas partes había empleados, camareros vestidos con uniforme, floristas haciendo los últimos ajustes, técnicos de sonido corriendo con cables. Nadie me saludó y nadie me miró. Me deslicé entre ellos como si fuera un fantasma. Caminaba despacio con el bolso colgando del antebrazo, reconociendo cada rincón como quien conoce a un hijo dormido. Con ternura, pero también con melancolía. Me acerqué al patio trasero donde se realizaría la ceremonia y vi el altar decorado con tul y ramas de eucalipto. Me detuve un instante para observar los bancos, los carteles y cada detalle. Eran hermosos, sin duda, pero no reflejaban a Ana Lucía. No había ni rastro de su esencia en aquella escena. Era claramente el gusto de otra persona, de Victoria, sin dudas. Me dirigí a una organizadora, una joven con carpeta en mano, y le pregunté por el lugar asignado a los familiares. Me miró con sorpresa y revisó su lista. Preguntó sin levantar la vista. ¿Emilia Ríos? Respondí. Le tomó un momento encontrar mi nombre, y cuando lo hizo, frunció el ceño apenas, diciendo con voz cordial: «Sí, aquí está usted. Está en la mesa de apoyo técnico justo al lado de él». No comprendí bien cuando me dijeron que el estacionamiento norte estaba cerrado. Le pedí a la chica que repitiera lo que había mencionado sobre la mesa de apoyo técnico, y ella lo hizo nuevamente sin variar ni un poco el tono. Me dijeron que ese lugar queda fuera del salón principal, cerca de la puerta destinada para la carga, y que se utiliza solo para el personal o para invitados que pasan rápidamente. Escuché todo sin responder, porque no lograba asimilar lo que estaba oyendo. ¿La mesa de apoyo técnico estaba fuera? ¿A dónde iban los meseros cuando tenían su descanso? Pregunté si tal vez había algún malentendido o si me estaban confundiendo con otra persona, pero la muchacha solamente negó con la cabeza. Entonces la señora Bracamonte comentó: «Ella fue quien confirmó la lista definitiva. A nosotros solo nos comunicaron. Si surge algún problema pueden hablar con ella, la señora Bracamonte Victoria». Me retiré sin añadir nada más. Caminé por el lateral del salón tratando de no cruzarme con los empleados que se apartaban de mí con bandejas y cables. Al llegar, encontré la mesa destinada para mí.
una tabla plegable de plástico con un mantel que apenas cubría, y solo una silla vacía. No había ningún adorno, ni sombra, ni cartel visible con mi nombre. Solo una pequeña tarjeta junto a una copa tenía escrito con letra cursiva: Emilia Ríos. Me senté sin saber qué hacer después. Frente a mí, un contenedor de basura rebosaba de pétalos marchitos, botellas vacías y envoltorios de plástico. A lo lejos se veía la entrada del área de servicio donde los camiones iban y venían. La música suave que sonaba adentro del salón apenas llegaba hasta aquí. Sentada en aquella silla tan precaria, comprendí que no se trataba de un problema logístico ni un error. No era algo casual. La omisión no fue un descuido, fue intencional. Me habían colocado allí porque querían que no formara parte, pues no sabían cómo apartarme sin generar un escándalo. Habían hallado la manera más discreta de hacerme desaparecer, relegándome a un rincón donde nadie tendría que verme. A través de las cortinas del salón observé entrar a Ana Lucía, quien llevaba un vestido blanco sencillo con encaje en las mangas y una sonrisa que no me pertenecía. A su lado, Victoria la sostenía de la cintura como si fuera suya. Al otro extremo, Esteban caminaba con orgullo. Todos posaban para las fotos. El fotógrafo que contraté meses atrás capturaba con rapidez retratos familiares de esa nueva constelación en la que yo no tenía estrella. Ana Lucía me lanzó una mirada de reojo por un instante. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo saludo ni gesto, solo una mirada rápida que se apartó con culpa. Ella continuó sonriendo y posando. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, tal vez 20 minutos, tal vez una hora. El sol empezó a pegar con fuerza. Nadie se acercó. Ningún camarero me ofreció agua. Nadie preguntó si necesitaba algo. Veía las sombras moverse, las personas entrar y salir, y las risas que se perdían en el aire. Recordé todas las veces que soñé con ese día, las veces que imaginé llevar a Ana Lucía del brazo, entregándola en el altar con los ojos llenos de lágrimas, las veces que planeé el menú, el baile, el brindis. Todos los años que ahorré en silencio, las noches que pasé cosiendo su vestido de 15 años, los libros que le compré con cariño, utilicé para poder estudiar las veces que no cené, para que ella pudiera asistir a la universidad con algo en el estómago. Y ahora ahí estaba, yo sentada junto al bote de basura, con mi vestido planchado, mi bolso en el regazo y un collar que no luciría frente a nadie. Ana Lucía no se acercó, no lo hizo Victoria tampoco. Nadie hasta que finalmente, después de que todos se acomodaron en sus asientos, apareció ella. Caminó desde el salón con pasos inseguros mirando a ambos lados, como si tuviera miedo de ser vista. Llevaba las manos entrelazadas y el rostro ligeramente alterado. Se detuvo frente a mí y dijo en voz baja: «Mamá». Me puse de pie. «Estás hermosa», le respondí sin resentimiento, aunque por dentro sentía el corazón marchitarse como una flor sin agua. Sobre los asientos empezó, pero no terminó. No pasa nada. Mentí, lo importante es que seas feliz. Ella suspiró como esperando que dijera eso, como si supiera que siempre fui la madre, que no reclamaba, que no exigía, que no molestaba. Victoria comentó que sería mejor cuidar la estética. ¿Sabes, por las fotos? Asentí claro. Dije: por las fotos. Nos abrazamos rápido. Frío, apenas un roce de hombros. Luego se alejó. Se perdió entre esa carpa blanca llena de personas elegantes, con sonrisas perfectas y copas alzadas. Yo me quedé fuera en la mesa del olvido con la certeza de que, por fin, me habían dejado atrás, pero también por primera vez comencé a reflexionar sobre lo que había callado
en lo que había cedido en lo que era mío, y aún no había reclamado. Sabían lo que aún era capaz de hacer, y en ese instante comprendí que el silencio había llegado a su fin. La tarde se deslizaba lentamente, como si quisiera concederme el favor de prolongarse, dándome el tiempo necesario para asimilar lo que acababa de experimentar. Permanecía inmóvil en aquella silla junto a los contenedores de basura, rodeada de sombras que no ofrecían alivio. El vestido que había planchado con tanto cuidado adherido a mi piel por el sudor comenzaba a incomodarme. La música dentro del salón se volvía más alegre y perseverante. Las copas tintineaban. La gente reía con entusiasmo, y las palabras de los discursos resonaban amortiguadas por las cortinas. Sin embargo, las emociones traspasaban como hojas afiladas a la familia, a los valores que nos unen, al amor sincero. Brindaban por motivos que yo simbolizaba, pero sin mi presencia. Celebraban un linaje que había construido con esfuerzo, pero en el cual ya no tenía cabida. Miré dentro de mi bolso donde seguía la caja de terciopelo con el collar de perlas falsas que había adquirido una por una con tiempo, restaurando un diseño antiguo que perteneció a mi madre. Pensé en dejarlo sobre el mantel sucio como una ofrenda callada, un recuerdo de que sí había una madre aunque no la quisieran nombrar. Pero no lo hice. Lo abrí, lo examiné y luego lo volví a guardar porque aquel collar había sobrevivido a generaciones y no merecía ser olvidado junto a los restos de una celebración ajena. No puedo recordar si comí. En algún momento un camarero colocó un plato frente a mí, pero el pollo estaba tibio, la ensalada marchita y el pan duro como piedra. Masticaba por compromiso, no por hambre. El estómago cerrado como el corazón. Saqué el teléfono y escribí a Carol, mi amiga de toda la vida, pero no envié el mensaje. ¿Qué iba a decirle? Que estaba sentada junto a los restos mientras mi hija fingía que yo no existía. Que la mujer por quien había hipotecado cada parte de mi existencia ahora tenía la arrogancia de mirarme como si yo fuera parte del servicio. Apagué el teléfono. No podía enfrentar ni siquiera la compasión de Carol. En algún momento me levanté. No podía seguir allí. El cuerpo dolía, pero no era físico. Era un cansancio diferente, más profundo, como si el alma arrastrara los pies. Caminé bordeando el salón, mirando de reojo las mesas decoradas, las velas encendidas, las flores que yo había ayudado a elegir sin que nadie supiera que fueron mis sugerencias. Me detuve detrás de una columna y observé desde lejos. Ana Lucía bailaba con Esteban. Parecía feliz, o quizás solo ensayaba esa sonrisa perfecta que Victoria había enseñado. Vi a los padres del novio abrazados al fotógrafo, capturando cada instante, y comprendí que yo ya no formaba parte de nada. Me habían borrado, no olvidado. El olvido puede ser accidental, pero el borrado es intención. Entonces algo cambió dentro de mí. No fue rabia ni deseo de venganza. Fue otra cosa, una claridad, una certeza que me hizo enderezar la espalda. Había cedido durante demasiados años. Perdonar y explicar. ¿Y para qué? ¿Para qué sentarme junto a los invitados si mi hija negaría mi presencia con una sonrisa educada? ¿Qué sentido tenía seguir callando y ocultando lo que me pertenecía? Yo era la propietaria de aquel salón. Cada pared, cada silla, cada flor había sido adquirida con mi esfuerzo y sacrificios. El contrato de alquiler llevaba mi firma y contenía condiciones, cláusulas y compromisos. Querían borrar a la madre, pero no podían eliminar a la dueña. Regresé a casa sin despedirme. No esperé a que terminara la ceremonia. No dejé notas, ni hice ruido. Solo tomé un taxi, me senté en silencio y dejé que el paisaje se alejara mientras mis pensamientos se organizaban. Al llegar no encendí la luz, me instalé en la cocina, saqué un cuaderno y empecé a anotar nombres de proveedores, fechas de pagos y condiciones contractuales.
Todo estaba en orden, completamente legal. Tenía el respaldo necesario para lo que estaba por hacer. Respiré profundamente, como cuando alguien se prepara para una operación sin anestesia, y comencé a hacer llamadas. Primero llamé a don Gustavo, un viejo amigo. Le expuse la situación sin entrar en detalles. Solo dije que había un incumplimiento del contrato, que la responsable del evento no era la firmante y que la titular del espacio solicitaba la suspensión inmediata del servicio. No protestó. Él sabía que tenía razón y que hablaba en serio. Después llamé al florista, a los técnicos de sonido y al proveedor de... La iluminación fue 1 a 1. Cancelé los servicios con la autoridad que me correspondía. Ser la verdadera responsable incomodó a la mayoría, pero nadie discutió. El contrato indicaba que en caso de uso inapropiado del espacio o modificación de las condiciones sin consentimiento, se podía proceder a la cancelación sin penalizaciones. Y eso era justo lo que estaba haciendo sin elevar la voz ni pedir disculpas. Solo ejerciendo mi derecho. Cuando colgué la última llamada ya era de noche. Me preparé una infusión. La casa olía esa calma seca. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire no me aplastaba. No estaba bien. No podía estarlo. Pero había recuperado algo que hacía años me habían arrebatado sin que me diera cuenta. Mi espacio, no como madre, sino como mujer, como persona con un nombre, con historia y con dignidad. Minutos después el teléfono comenzó a vibrar. Primero fue Ana Lucía con llamadas, mensajes y notas de voz, que no atendí. Luego Esteban. Después un número desconocido seguramente de algún organizador. Ninguno contesté. No era por castigar, sino porque ya no tenía nada que añadir. Ya me habían dicho suficiente con esa silla junto al basurero. Ya me habían explicado sin palabras lo que realmente valía para ellos. Era momento de responder con el mismo lenguaje. Cerca de las 10 llegó Carol. No preguntó nada. Solo me abrazó con fuerza y me preparó una sopa caliente. Cenamos en silencio y luego, con la taza entre las manos, le conté todo. No se sorprendió. Carol siempre supo leer entre líneas. Me miró largo rato antes de responder. Decir, nunca te vi tan segura, tan dueña de ti misma. Fue lo único que pude expresar, aunque no supe cómo continuar. Asentí, porque la claridad duele, sí, pero también libera. Me acosté con la extraña tranquilidad que siente quien acaba de hacer lo necesario. No algo agradable, ni sencillo, sino justo. A la mañana siguiente, las redes sociales estaban en caos. La boda del año había terminado de manera inesperada. No hubo cena. Las flores se marchitaron antes del brindis. La música cesó sin aviso. Rumores, versiones, especulaciones. Nadie sabía la verdad, ni entendía por qué una celebración tan costosa y minuciosamente organizada colapsó sin razón aparente. Desde mi cocina, leía los comentarios como si hablaran de otra persona, como si no fuera yo quien había escrito el último capítulo de esa historia. Al mediodía, Ana Lucía apareció en mi puerta sin llamar ni avisar. Entró como quien sabe que ya no tiene permiso, pero igual necesita cruzar. Lloraba, gritaba, me acusaba de arruinar el día más importante de su vida. Me llamó cruel, insensible, vengativa. No alcé la voz ni la interrumpí. La dejé descargar su furia. Cuando terminó, le ofrecí un vaso de agua y le señalé una silla. Se sentó temblando. Entonces, sin excusas, le dije: «Me sentaste al lado de la basura, Ana Lucía, como si no valiera nada. Y yo pagué cada flor, cada luz, cada copa de vino de esa boda». ¿Pensabas que lo iba a aceptar en silencio? Ella no respondió. Se cubrió la cara con las manos y susurró al fin:
No fui yo quien lo decidió. Victoria creyó que tú permitiste que ella pensara por ti. Interrumpí. Tú lo autorizaste. Tú me borraste. Y entonces me enfrenté a ella. Dejé la caja con el collar frente a ella sin ofrecérsela directamente. Tenía la intención de dártelo ayer, pero no estabas presente. Observó la caja como si tuviera el peso de 1 tonelada. No la abrió ni la tocó. Simplemente se levantó. Murmuró algo incomprensible y se fue. No la detuve ni cerré la puerta. Me quedé observando cómo se alejaba por la acera con su vestido arrugado y su orgullo hecho pedazos. Por primera vez comprendí que no todas las madres nacen para recibir aplausos. Algunas estamos para recordarles a nuestros hijos que también fuimos mujeres y seguimos siéndolo. Aquella noche, cuando el silencio se apoderó de nuevo de la casa y el eco de las recriminaciones de Ana Lucía se desvaneció entre las paredes que conocían mis penas, me quedé sentada en la cocina mirando fijamente el mantel descolorido que me acompaña desde hace más de 20 años. Todo lo ocurrido parecía al mismo tiempo real e increíble. ¿Cómo era posible que la hija a quien acuné, enseñé a caminar, a leer, a mirar con firmeza y ternura fuera la misma que aceptó que la marginaran como si yo fuera un estorbo en el día que en teoría también debía ser mío? La respuesta era dura y clara. Porque yo lo permití. Durante décadas me escondí tras el deber, el sacrificio y la sonrisa silenciosa que todo comprende. Todo lo justificaba. Había permitido que confundieran el amor con el deber, con el sacrificio. De manera silenciosa, mi hija no me excluyó en un solo instante, sino que me fue borrando con cada elección que no cuestioné, con cada silencio que opté por guardar, con cada «está bien, hija» que pronuncié cuando en verdad deseaba gritar. Tras el suceso ocurrido en casa, Ana Lucía no volvió a llamarme. No respondió a mis mensajes, no recogió el collar, ni pasó a recoger las cosas olvidadas. Se desvaneció otra vez, pero esta vez no como una hija rebelde o una joven perdida, sino como una mujer que rehúye mirar al espejo que su madre le colocó frente. No la busqué. Sentí que ya no me tocaba hacerlo, que esa parte de mí, la parte que siempre la seguía, quedaba sepultada junto a la silla tambaleante de aquella boda. Sin embargo, no fue la rabia lo que se alojó en mí esos días, sino una extraña calma, una serenidad impregnada de determinación, como si finalmente comprendiera que todo lo que había hecho, lo que había edificado, protegido y defendido en silencio, merecía algo más que un rincón entre los desperdicios. Merecía justicia, no venganza. Justicia. Y para mí, la justicia tenía un nombre y un apellido. Recuperar el control de mi vida, de mi voz, de lo que desde siempre fue mío. Tomé el contrato de alquiler del salón y lo releí con otros ojos. Había una cláusula que hasta entonces me había parecido insignificante. Aquella que establecía que cualquier uso del espacio que implicara maltrato, falta de respeto o daño moral a los propietarios me permitían revisar el acuerdo, y si yo decidía así, podía revocar las concesiones futuras. Nunca pensé en usar esa opción, pero estaba ahí. Fue por sugerencia del abogado, una medida extra de precaución. Aunque ahora, tras todo lo que había ocurrido, esa cláusula se convirtió en mi defensa. No como una amenaza, sino como un recordatorio de que el respeto no se exige, se practica. Llamé a Ignacio, mi abogado de confianza desde hacía años. Era un hombre mayor, meticuloso, con voz pausada y mirada penetrante. Le expliqué cada detalle con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Él no dijo mucho, solo escuchó, y luego asintió, como si ya lo supiera. Me pidió que le enviara toda la documentación y prometió encargarse de todo. No habría demandas ni escándalos públicos.
solo lo necesario para dejar constancia legal de que yo, Emilia Ríos, había decidido reclamar lo que siempre me perteneció y que no aceptaría más ser una sombra. En los días posteriores firmé documentos, corregí registros y ajusté contratos. Oficialicé lo que siempre había sido verdad. El Salón Los Álamos tenía una única propietaria, una sola mujer detrás de cada arreglo floral, cada renovación y cada evento inolvidable. Por primera vez mi nombre quedó registrado con claridad en todos los papeles. No era para que los demás me aplaudieran, sino para que yo misma pudiera verme sin ocultarme. Quería dejar una huella firme que nadie pudiera negar cuando yo ya no estuviera. Estuviera presente. Pero lo que realmente marcó un antes y un después, ese giro que transformó no solo mi relación con el pasado, sino también con el porvenir, fue la carta que hallé una mañana en el buzón. No tenía remitente, únicamente mi nombre escrito con letra pequeña y temblorosa. En su interior, una nota breve manuscrita en papel perfumado decía: «Abuela, no comprendo todo lo que sucedió, pero sí sé que te vi sentada sola el día de la boda. Mamá me dijo que fue un error, pero yo supe que no. Quiero que sepas que te vi y no me pareció justo. Si quieres, podemos conversar con cariño. Sofía, mi nieta, hija de Ana Lucía, tenía 13 años. Exactamente la misma edad que Ana Lucía cuando comenzó a cambiar, cuando el mundo le enseñó que lo simple podía ser motivo de vergüenza. Sofía siempre había sido una niña observadora y callada, de esas que no interrumpen, pero que nunca detienen su mirada. Su carta me conmovió, porque me recordó algo que había olvidado. El amor no desaparece, solo adopta otra forma. Quizás yo no había fracasado por completo. Tal vez todavía podía sembrar algo distinto en esa nueva generación. La llamé y hablamos durante horas. Me preguntó cosas que nadie más se atrevió a indagar. Me escuchó sin juzgar, con esa mezcla de inocencia y sabiduría que tienen los niños cuando intuyen que están ante una verdad valiosa. Le conté mi historia no como lamento, sino como un camino. Le hablé de mi madre, de mi esposo, de Ana Lucía, de las decisiones que tomé y de aquellas que no supe tomar. Sofía no derramó lágrimas, simplemente tomó mi mano y me dijo: «Tú no estás sola, abuela, y no estás equivocada». Esa frase tan simple se volvió mi salvación, no porque necesitara confirmación, sino porque comprender que alguien había percibido mi sufrimiento y lo había nombrado, me devolvió una parte de mí que pensé perdida para siempre. Desde ese momento, Sofía empezó a visitarme con regularidad. Me ayudaba con los documentos, me acompañaba al salón y me preguntaba sobre las flores, los clientes y los secretos que cada rincón de aquel lugar guardaba. Un espacio que ella también aprendió a querer. Se transformó en mi cómplice, en mi aprendiz, en mi reflejo. Y en ella empecé a imaginar un futuro distinto. No como la repetición de errores, sino como una oportunidad para romper. El ciclo, la última vez que vino, trajo una carpeta de su escuela donde había escrito una redacción titulada «La mujer más valiente que conozco», que trataba de mí. La leyó en voz alta con una voz firme, y yo la escuché con el corazón en un puño. Hablaba de una mujer que vivió en silencio, pero que un día decidió hablar. De una mujer que fue olvidada, pero se negó a desaparecer. De una abuela que, sin alzar la voz, enseñó que el amor también puede ser firme, que la dignidad no se implora y que a veces decir no es el mayor acto de amor propio. Lloré por todo lo que no había llorado antes, por lo que admití y por lo que callé, pero también por todo lo que estaba renaciendo. Sofía se fue, no como el cierre, sino como el punto medio de una batalla que apenas comenzaba. El comienzo de una vida nueva significaba dejar atrás la necesidad de ocultar mi identidad, mi historia y mi valor. Era un nuevo camino donde la semilla que había plantado en Ana Lucía
aunque dañada, todavía podía crecer fuerte en Sofía. Era un lugar en el que el eco de mi voz finalmente empezaba a resonar en otras personas, en diferentes manos y corazones. Las semanas posteriores a la carta de Sofía fueron un periodo extraño, marcado por una calma suave y un murmullo constante de expectativa. Sabía que la tormenta aún no había terminado, y por mi experiencia, comprendía que las heridas profundas no sanan sin primero supurar. Lo que había pasado entre Ana Lucía y yo no era una simple fisura, sino una fractura profunda, silenciosa y complicada, que se había ido gestando durante muchos años, alimentada por la distancia, las diferencias en los valores y la forma en que cada una concebía la palabra familia. Sin embargo, por primera vez, yo contaba con algo que antes me había faltado. Una certeza sólida, una paz interna independiente de su perdón, de su entendimiento, o de que las cosas volvieran a ser como antes. Ya no anhelaba regresar, solo quería avanzar sin dejar que me pisotearan de nuevo. Ignacio, mi abogado, me aseguró una tarde entre café y papeles que todo estaba bajo control. Ya no habría más alquiler del salón sin mi aprobación. Cualquier solicitud, contrato o actividad debía pasar directamente por mí. Eliminamos a los intermediarios y pusimos fin a los representantes fantasma que Victoria y Lucía habían impuesto. El nombre de Emilia Ríos aparecía en cada documento relacionado con la boda como si yo no existiera. Se veía en cada encabezado, en cada pie de página, en cada sello. No se trataba de mostrar poder, sino simplemente de reclamar un derecho fundamental, el derecho a tener voz propia. Sin embargo, el silencio de Ana Lucía se sentía como un muro helado que nos separaba. No llamó, no escribió, no apareció ni por la casa ni en el salón. Algunas personas preguntaban por ella con cuidado, otras con descaro. Yo respondía con evasivas diciendo que estaba bien, que estaba ocupada, que todo era cuestión de tiempo. Pero en realidad ya no la esperaba. Sentía su ausencia como un eco lejano, como el recuerdo de una canción que una vez me hizo llorar, pero que ya no lastimaba tanto. Me dolía más lo que pudo haber sido que lo que fue. Me lastimaba la idea de que aún no comprendiera lo que hizo, que todavía no reconociera el lugar al que me había relegado, no por accidente, sino por elección. A pesar de eso, seguía adelante. Sofía llenaba ese vacío con su luz, con su atención dulce y su mirada sincera. Me hacía preguntas que me sorprendían y me escuchaba atentamente como si mis palabras tuvieran valor. Me abrazaba con la honestidad de quien no oculta nada. En ella encontré una nueva manera de maternidad, una segunda oportunidad para ser raíz sin convertirme en alfombra. Pero todo cambió el día en que Ana Lucía llegó al salón sin avisar. Era una mañana suave con un cielo despejado y una brisa que traía olor a tierra fresca. Estaba en la oficina revisando los pedidos de flores para un bautizo, cuando escuché voces elevadas en la recepción. Reconocí la suya al instante. No era la dulzura de la voz de mi hija cuando era niña, ni la firmeza de la mujer adulta que hablaba con tono neutro. Era una voz quebrada por la tensión, por la rabia contenida, por el desconcierto. Me levanté, me acomodé el vestido por reflejo y salí al pasillo. Allí estaba ella, de pie, con los brazos cruzados, el ceño fruncido, el rostro demacrado por el maquillaje corrido y una expresión de orgullo herido que no recordaba haber visto en ella antes. A su lado Esteban, su esposo, tenía el rostro tenso y los ojos bajos. Detrás de ellos, uno de los empleados del salón, un joven sin mucha experiencia, me miraba con incomodidad, dudando si debía intervenir o retirarse. Me acerqué con calma y hablé con una voz serena, casi maternal, como si estuviéramos en otro tiempo y lugar. «Buenos días», dije.
¿Necesitan algo? Ana Lucía no respondió al instante. Me miró con una mezcla de incredulidad y enojo, y sin rodeos arremetió. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué demonios hiciste con los contratos? ¿Con el salón? ¿Con todo? La pregunta era absurda. ¿Qué había hecho yo? Recuperar lo que es mío, lo que nunca debió estar en manos ajenas, lo que ella tomó como si fuera un derecho sin consultarme. Revisé los documentos y respondí con calma que decidí ejercer lo que me corresponde. Ni más, ni menos. Nos estás dejando sin opciones, insistió alzando la voz. Teníamos eventos planeados y me prometiste ayudar con la administración del salón cuando comenzamos a preparar la boda. Dijiste que preferías no aparecer y que querías mantenerte al margen. Así que me mantuve al margen hasta que me borraste completamente. Se hizo un silencio. Esteban tragó saliva. Ana Lucía apretó los dientes y yo seguí hablando. Me pusiste junto a la basura, hija de la mujer que pagó la boda, a la mujer que limpió este salón con sus propias manos. ¿Esperabas que después de eso continuara dándote todo sin decir nada? No fue así. Susurró como si intentara convencer a alguien más. No a mí. Fue exactamente así, afirmé. Y si no te das cuenta, entonces tenemos un problema más grande que un contrato roto. Esteban levantó la mirada y por primera vez habló. Emilia dijo con un tono que buscaba ser conciliador que no sabían, que no comprendían la importancia que tenía ese lugar para ti. Creían que estabas de acuerdo en mantenerte al margen. Se equivocaron, respondí. Y ahora lo saben. Ana Lucía comenzó a llorar. No con lágrimas silenciosas por comprensión, sino con un llanto histérico. El de quien siente que ha perdido algo sin entender cuándo, cómo, ni por qué. Se dejó caer en una silla del pasillo y repitió entre sollozos que no fue su intención, que no sabía, que no pensó, sin añadir más. La dejé llorar. Era su momento para procesar lo que había hecho. Esteban se inclinó hacia ella para consolarla, pero ella lo rechazó con un gesto. De repente me miró con ojos llenos de lágrimas y dijo que no me odiaba mamá. Solo que no sabía cómo manejar la situación. Victoria insistía en que tú solo ibas a desentonar, que no tenías nada que ver con esa nueva etapa que queríamos construir. Y tú estuviste de acuerdo, dije sin crueldad ni sarcasmo. Tú firmaste ese acuerdo y ahora enfrentas las consecuencias. Ella asintió despacio, con la expresión de una niña atrapada en una mentira demasiado grande para sostenerla. Preguntó con voz temblorosa si podríamos arreglarlo, si había alguna manera de volver a empezar. La miré. La respuesta no era sencilla. No se trataba de firmar otro acuerdo, organizar otro evento o volver a compartir comidas como si nada hubiera pasado. Eso ya no era posible. Pero quizás, con el tiempo, con un reconocimiento sincero y la voluntad de reconstruir desde las ruinas, podrían crear algo nuevo. No como antes. Mejor. Más genuino. No lo sé, hija, respondí finalmente. Pero si alguna vez deseas comenzar de verdad, sabrás dónde encontrarme. Después me di la vuelta. Caminé hacia la oficina y cerré la puerta tras de mí. No por orgullo, sino por paz. Esa clase de paz que llega cuando decides no traicionarte jamás. El encuentro con Ana Lucía en el salón dejó un ambiente denso, cargado de emociones no resueltas, como cuando una tormenta pasa sin llover completamente y el cielo queda gris. Dudoso, suspendido en una inquietante pausa. Durante días no supe nada de ella. No llamó ni apareció. Pero sí llegó Esteban una tarde, cerca del cierre. Mientras contaba la caja y revisaba los pedidos del fin de semana, lo vi asomarse a la oficina con un aire controlado y casi profesional,
como si llegara en representación de una empresa, no como el esposo de mi hija, ni como el hombre que me había encontrado sentada junto a los contenedores de basura sin hacer nada. Lo saludé con cortesía sin invitarlo a sentarse. Él captó la señal y se quedó de pie con las manos en los bolsillos, hablando en voz baja, como si no quisiera que nadie lo oyera. «Doña Emilia, no voy a justificar nada», empezó. «Lo que pasó estuvo mal. No hay forma de disfrazarlo. Pero vine a hablarle con sinceridad. No dije nada. Solo incliné la cabeza indicando que continuara. Me conocía lo suficiente para saber que no lo interrumpiría. Ana Lucía está rota, confundida, avergonzada. Está buscando cómo reparar el daño, aunque no sabe por dónde comenzar. Y yo también cometí errores. Miré hacia otro lado. Permití que cosas ocurrieran por comodidad, para no pelear con mi madre, para no incomodar a nadie. Pero lo que pasó con usted fue una injusticia. Asentí despacio, no porque necesitara su validación, sino porque en sus palabras, por primera vez, no había cálculo, solo verdad. Hemos perdido clientes. Continuó. El escándalo de la boda, la cancelación del catering, los rumores, todo eso dañó nuestra imagen. La gente quiere saber qué ocurrió. Victoria está furiosa, incluso amenazó con demandar. Puede intentarlo, respondí con calma. Pero el contrato está a mi nombre, la propiedad es mía, y la decisión fue completamente legal. Ella firmó sin leer, como suelen hacer quienes piensan que el mundo les pertenece. «Lo sé», expresó él. «Y por esa razón estoy aquí. No para pedirle que cambie nada, sino para ofrecerle una solución, una reconciliación, un nuevo comienzo bajo sus términos. Usted decide. Nosotros obedecemos». La palabra obedecer me hizo sonreír por dentro. Durante tantos años fui quien se adaptaba, quien cedía, quien comprendía. Que alguien finalmente reconociera mi autoridad no era una victoria, simplemente era justicia. ¿Y qué implica ese nuevo comienzo? Pregunté más por curiosidad que por interés. Esteban sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre el escritorio. Una sociedad. Un porcentaje menor para nosotros, y la mayoría para usted. Usted decide la línea de eventos, los proveedores, los precios. Nosotros gestionamos, pero siempre con su aprobación y con su nombre, el suyo. Doña Emilia irá en la fachada del Salón Los Álamos, fundado por Emilia Ríos. Eso es lo mínimo. Tomé el sobre, lo abrí, revisé los documentos. Todo estaba correcto, bien redactado, con términos claros y justos. Sin embargo, lo cerré sin responder. «No necesito su sociedad», le dije sin rencor. «No necesito su dinero, ni su nombre, ni sus disculpas. Lo que yo requería era respeto. Lo que necesitaba era que alguien aquel día se acercara a mí, me mirara a los ojos y dijera, «Lo siento», y no lo hicieron. Nadie lo hizo. Y por eso estamos conversando ahora. Por la tarde bajó la mirada derrotado. Por un instante pareció más joven, más vulnerable. Luego levantó los ojos y asintió. «Comprendí, pero si alguna vez cambias de parecer, aquí estaremos». «No uses el verbo cambiar», le corregí. «Usaré estaré porque no necesito que estén. Estoy yo, y eso es suficiente». Se marchó sin discutir, con dignidad, y me quedé sola escuchando el eco de sus pasos alejándose. No sentí satisfacción ni orgullo, solo una calma serena, como si cada palabra dicha fuera un ladrillo en la reconstrucción de mi propio hogar interior. Anoche Ana Lucía vino sin avisar. No llamó antes ni mandó mensajes. Simplemente apareció con un vestido sencillo, sin maquillaje ni peinados elaborados. Me sorprendió verla tan distinta, liberada de sus habituales capas de defensa,
Parecía una niña buscando a su madre tras haberse perdido en un centro comercial. Traía una caja de cartón que reconocí. Fotos antiguas, cartas mías, un vestido suyo de cuando tenía 10 años y un dibujo que me había hecho en la primaria. Lo puso sobre la mesa sin decir nada y me miró con lágrimas contenidas. No vine a pedir perdón, dijo finalmente, porque ya comprendí que eso no basta. Vine a devolverte lo que olvidé que era tuyo. Tu lugar, tu historia, tu derecho a existir sin pedir permiso. Me acerqué despacio y tomé uno de los dibujos. Un corazón con mi nombre en el centro. Lo acaricié con los dedos. Lo tuviste todo el tiempo, susurré. Solo tenías que recordarlo, respondió. Y no estoy segura si lograré compensarlo, pero deseo intentarlo. No nos abrazamos, no lloramos. Simplemente compartimos ese largo silencio de quienes han llegado al fondo y no quieren romper la paz que acaban de encontrar. Se quedó a cenar. Preparamos sopa y lavamos los platos juntas. Cuando se marchó, me miró desde la puerta y dijo: «Te veo, mamá, de verdad». Ese fue el momento culminante, no el grito, no el reclamo ni la disputa. El clímax fue ese instante preciso en que el silencio fue genuino, cuando las palabras no fueron necesarias porque el reconocimiento ya estaba ahí. El punto más alto fue sentir que ya no necesitaba que mi hija me perdonara, porque yo ya me había perdonado a mí misma por haber guardado silencio tanto tiempo. Han transcurrido meses desde aquella noche en que Ana Lucía cruzó de nuevo el umbral de mi casa, con una caja en las manos y el rostro sin máscaras. Desde entonces, las cosas no cambiaron como en los cuentos de hadas. No hubo reconciliaciones grandiosas ni declaraciones emocionantes en medio de la tormenta. No nos fundimos en un abrazo que borrara el dolor acumulado. Lo que hubo fue algo más sencillo, más auténtico. Un proceso lento y silencioso de acercamiento entre dos mujeres, que fueron madre e hija, pero que ahora intentaban conocerse como dos personas diferentes, separadas por años de malentendidos, expectativas incumplidas y amor que se desbordaba en direcciones contrarias. El camino no ha sido sencillo. Algunos días hablamos con naturalidad, mientras que en otras ocasiones apenas compartimos unas palabras. A veces en el café nos reímos, otras veces el silencio se impone como una barrera. Pero entre nosotras ha surgido algo nuevo. La sinceridad ya no fingimos. Tampoco esperamos que la otra cambie. Nos observamos y aunque no siempre comprendamos, al menos nos reconocemos. Y para mí eso es suficiente. Sofía sigue visitándome cada semana. Llega con sus cuadernos, sus historias. Sus inquietudes se ha convertido en mi sombra luminosa. El brote tierno que crece en la grieta de una pared antigua con ella. Los silencios son distintos. No abruman ni duelen. Son momentos de respiro, no de tensión. A veces me pide que le enseñe a organizar eventos, a diseñar las flores, a pensar en esos detalles que transforman un lugar en un recuerdo imborrable. La veo caminar por el salón con su cuaderno en mano, anotando todo, observando cada gesto, cada rincón. Y pienso que quizás, cuando yo ya no esté, este lugar no quedará vacío. Tal vez no lo reciba mi hija, pero sí mi nieta. No como un negocio, sino como un legado de dignidad, amor, cuidado y presencia. En cuanto a mí, continúo trabajando, no con la misma energía de antes, ni con la urgencia de aquellos días en que todo dependía de mí, pero sí con igual dedicación. Cada mañana abro el salón y dejo que el aroma a madera encerada y a flores recién cortadas me recuerde que este espacio fue mi refugio cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Aquí lloré la pérdida de mi esposo. Aquí planifiqué los cumpleaños de Ana Lucía.
Aquí soñé. Resistí. Y envejecí. Y ahora, en esta etapa final de mi existencia, me permito vivirlo con otra perspectiva. Ya no siento la necesidad de probar nada, ni me interesa recibir aplausos. Solo deseo que lo que edifiqué con mis manos y mis silencios permanezca, aunque sea en la memoria de quienes supieron ver más allá de las apariencias. A veces me detengo frente a la puerta del salón al caer el sol y observo cómo las luces se encienden una tras otra. Permanezco allí en silencio, escuchando las risas de los niños que corren por el jardín, los pasos acelerados de los camareros y los suspiros nerviosos de alguna novia emocionada. En esos instantes, siento que todo tuvo sentido. Aunque fui invisible durante años, aunque me marginaron, aunque mi nombre fue ignorado, al final hallé la manera de recuperar mi voz. No con gritos ni con resentimiento, sino con la calma firme de quien conoce su valor y ya no lo oculta. La última vez que Ana Lucía vino, trajo una fotografía que era de nosotras dos en su primer día de escuela. Yo con el cabello recogido, ella con su moño rojo y su uniforme demasiado grande. Me la entregó sin pronunciar palabra, solo me miró y la colocó sobre la repisa del salón, junto a un jarrón con lavanda seca. La dejó allí, en medio de ese lugar que alguna vez quiso borrar. No expresó que me quería ni pidió disculpas, pero al poner esa foto comprendí todo, porque a veces el amor no necesita palabras. A veces basta con devolver a alguien a su lugar, no a la sombra ni a un rincón, sino al centro donde siempre debió estar. Y yo, por fin, estaba ahí. Una madre entregada no como una mártir silenciosa, sino como Emilia Ríos, la mujer que supo aguardar el instante preciso para declarar basta, y al hacerlo, renació.